Mi hija robó cada centavo de nuestras cuentas y se escapó con un criminal, dejándome con las manos vacías después de 42 años de trabajo. Yo hervía de rabia, pero mi nieto de 15 años simplemente sonrió y me dijo: «Abuelo, no te preocupes, ya me he encargado de todo». Unos días después, ella llamó, gritando y enfurecida. No creerán lo que hizo mi astuto nieto. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es en donde están ahora. Introduje mi tarjeta en la ranura del cajero automático como lo había hecho miles de veces antes. La pantalla cobró vida, pidiéndome mi número personal. 4 dígitos que había memorizado hacía 20 años se deslizaron de mis dedos sin pensarlo conscientemente. Fondos insuficientes. Mi mano se congeló sobre el teclado. La pantalla me devolvía la mirada con esas 2 palabras imposibles. Saqué la tarjeta y la examiné, revisando la banda magnética en busca de rayones. Quizás la máquina estaba rota. Tenía que ser eso. La deslicé de nuevo hacia adentro. El mismo número, la misma solicitud de cantidad de retiro, la misma respuesta aplastante. ¿Esto no puede estar bien? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. Una mujer mayor detrás de mí se movió con impaciencia, sus llaves tintineando contra su bolso. Revisé mi billetera de nuevo, contando los billetes de 20 que había retirado la semana pasada. Quedaban $40 de las compras del supermercado. La cuenta de ahorros. Esa tenía que funcionar. Tarjeta diferente, misma máquina, mismo número personal. Mis dedos temblaban mientras ingresaba los números. Fondos insuficientes. El sudor perlaba mi frente a pesar de la brisa fresca de abril. Había verificado el saldo la semana pasada. $12,847. Todos mis ahorros, guardados durante 42 años en la fábrica. Cada turno extra, cada almuerzo saltado, cada dólar cuidadosamente guardado para la jubilación. La mujer se aclaró la garganta detrás de mí. «Lo siento», murmuré, recogiendo mis tarjetas. La máquina escupió un recibo. Saldo de la cuenta, $0.00. Última transacción, 9:23 de la mañana de hoy. Mis piernas se sentían inestables mientras caminaba hacia la entrada del banco. Las puertas de vidrio reflejaban a un anciano con jeans descoloridos y una camisa de franela. Alguien que parecía confundido y pequeño. Adentro, el olor familiar a limpiador de alfombras y café llenó mis fosas nasales. Beatriz estaba detrás de la ventanilla del cajero. La misma mujer que había manejado mis depósitos durante 15 años. «Buenas tardes, señor Villalobos», dijo con su sonrisa habitual. «¿En qué puedo ayudarle hoy?» «Beatriz, hay algo mal con mi cuenta». Puse ambas tarjetas sobre el mostrador. El cajero dice que no tengo dinero, pero eso es imposible. Sus dedos bailaron sobre el teclado. La sonrisa se borró de su rostro. «Déjeme sacar el historial de su cuenta». Más tecleo. Una pausa. «Señor Villalobos, veo un retiro esta mañana a las 9:23 por el saldo total de $12,847. La habitación se inclinó ligeramente. Eso no es posible. Yo estaba en casa durmiendo a las 9:30. La transacción muestra que fue realizada por Valeria. Ella figura como cotitular de la cuenta. La voz de Beatriz se volvió más suave. ¿Ella? Retiró todo, señor, tanto de la cuenta corriente como de la de ahorros. Valeria, el nombre de mi hija, me golpeó como un golpe físico, pero ella no haría... Debe haber algún error. Beatriz giró su monitor hacia mí. Ahí estaba, en blanco y negro. Valeria Villalobos. Retiro total, cada centavo que tenía en el mundo. Desaparecido. Lo siento, señor Villalobos. La transacción parece legítima. Ella tenía la autorización adecuada. Miré la pantalla hasta que los números se desenfocaron. Cotitular de la cuenta. Había agregado su nombre hace 3 años cuando estaba pasando por su divorcio. Por si acaso me pasaba algo a mí. Por si acaso necesitaba ayuda con el pequeño Matías.
Mis manos temblaban mientras recogía las tarjetas del mostrador. Gracias, Beatriz. Señor Villalobos, ¿está bien? ¿Necesita que llame a alguien? Negué con la cabeza y caminé hacia la salida con las piernas temblorosas. Afuera, el sol de la tarde parecía demasiado brillante. Mi vieja camioneta estaba en el estacionamiento, donde la había dejado. Pero todo lo demás había cambiado. El mundo entero se había movido mientras yo estaba parado frente a esa máquina. Saqué mi teléfono celular del bolsillo de mi chaqueta y busqué el número de Valeria. Mi pulgar se detuvo sobre el botón de llamar. Tenía que haber una explicación, alguna emergencia con Matías, algún error. Mi hija no me robaría, ¿verdad? El teléfono sonó 5 veces antes de pasar al correo de voz. Su voz sonaba alegre y distante. Hola, te has comunicado con Valeria. Deja un mensaje y te devolveré la llamada. Colgué e intenté de nuevo inmediatamente. 5 timbres. Correo de voz. Mis manos agarraron el volante mientras estaba sentado en el estacionamiento trasero. Los autos pasaban por la calle principal. Gente normal viviendo vidas normales mientras la mía se desmoronaba a mi alrededor. Intenté su número por tercera vez. Timbre, timbre, timbre. Contesta, Valeria, por favor. 4º intento. 5º. En el 6º intento, ella respondió. Papá, sé por qué estás llamando. Su voz era diferente, fría, preparada, sin sorpresa, sin preocupación, solo resignación. Valeria. Hija, ¿qué pasó con el dinero? Beatriz en el banco dijo que retiraste todo esta mañana, pero eso no puede estar bien. El silencio se extendió entre nosotros. Podía escuchar el ruido de la carretera de fondo. El zumbido de un viaje por autopista. Es exactamente correcto. Cada palabra cayó como una piedra. Me lo llevé todo. Enzo y yo estamos empezando de nuevo en otro lugar. El teléfono se sentía resbaladizo en mi palma sudorosa. Pero cariño, eso es todo lo que tengo. Toda mi jubilación. ¿Cómo se supone que voy a vivir? Ya verás cómo hacerlo. Siempre lo haces. Valeria, por favor. Si estás en algún tipo de problema, podemos hablar de esto. Vuelve a casa. Trae a Matías. Lo resolveremos juntos. Una risa áspera crujió a través del altavoz. No hay nada que resolver, papá. Merezco este dinero más que tú. He estado cuidando a todos los demás toda mi vida. Ahora es mi turno. ¿Qué pasa con Matías? ¿Qué pasa con la escuela? ¿Sus amigos? No puede simplemente desaparecer. Matías está conmigo. ¿Se adaptará? Los niños son resistentes. Mi nieto. El dulce y brillante Matías con sus torneos de ajedrez y sus proyectos de feria de ciencias. Arrancado de todo lo que conocía. Valeria, no puedes hacer esto. Ese chico necesita estabilidad. Necesita su hogar, su escuela. Lo que necesita es una madre que sea feliz por una vez. Alguien que no esté atrapada en este pueblo sin futuro. Trabajando en empleo sin salida. Sobreviviendo a duras penas mientras otras personas viven vidas reales. Te di todo lo que pude. Cuando te divorciaste de Pablo, ¿quién ayudó con los honorarios del abogado? Cuando no pudiste pagar el alquiler, ¿quién lo cubrió? Cuando Matías necesitó útiles escolares, ropa nueva, regalos de cumpleaños. ¿Quién proporcionó todo eso? Y estoy agradecida. Esta soy yo pagándote al tomar lo que necesito para construir una vida mejor. La lógica no tenía sentido. Presioné mi mano libre contra mi sien, tratando de entender. Cariño, por favor vuelve a casa, podemos hablar de esto. Si necesitas dinero para algo específico, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. Enzo y yo ya estamos a 3 estados de distancia. No intentes encontrarnos. La línea se cortó. Llamé de vuelta inmediatamente, directo al correo de voz, de nuevo. El mismo resultado. El tercer intento me dio un mensaje. El número que usted marcó no está en servicio. Me había bloqueado. Me senté en la camioneta, mirando la pantalla del teléfono. Mi hija acababa de robar los ahorros de toda mi vida y desaparecer con mi nieto. Sin advertencia, sin discusión.
sin oportunidad de despedirme del chico que había ayudado a criar durante 15 años. El estacionamiento parecía girar a mi alrededor. Agarré la manija de la puerta luchando contra una ola de náuseas. 42 años de ahorro cuidadoso, desaparecidos en una sola transacción matutina. La mujer a la que había sostenido cuando era bebé, a la que enseñé a andar en bicicleta, a la que acompañé al altar en su boda, acababa de destruirme, sin dudarlo. Giré la llave en el encendido con dedos temblorosos. El motor de la vieja camioneta tosió hasta cobrar vida, familiar y confiable. Al menos algo todavía funcionaba como debería. Al entrar en la calle principal, conduje lentamente pasando la ferretería, la cafetería, las pequeñas tiendas que habían anclado mi vida durante décadas. Todo se veía igual, pero me sentía como un extraño en mi propio pueblo. El hombre que se había estacionado en el banco hace una hora ya no existía. Necesitaba tiempo para pensar antes de ir a casa. Tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Tiempo para averiguar cómo sobrevivir con $40 a mi nombre. Conduje por las calles residenciales sin dirección consciente, dejando que la memoria muscular me guiara por los puntos de referencia familiares. La escuela primaria donde había recogido a Valeria todos los días durante 6 años. El aula de la maestra Martínez, 3er grado, donde mi pequeña había ganado el concurso de ortografía. Me había sentido tan orgulloso, sentado en esas diminutas sillas de plástico durante la ceremonia de premios. La heladería en la calle del Olmo, donde habíamos celebrado su 10º cumpleaños. Solo nosotros dos, ya que su madre ya había comenzado a alejarse para entonces. Valeria había pedido un helado gigante más grande que su cabeza, y lo declaró el mejor cumpleaños de todos. Papi. Se me hizo un nudo en la garganta al girar hacia el Parque del Río. El mismo parque donde todo había sido simple una vez, donde ser un buen padre significaba empujar columpios y atrapar luciérnagas, no navegar por cuentas bancarias conjuntas y traiciones. Estacioné cerca del estanque y caminé hacia nuestro viejo banco, el que miraba a las familias de patos que se reunían cada primavera. Valeria solía traer pan duro en una bolsa de papel, rompiéndolo cuidadosamente en pedazos perfectos. No muy grandes, papi. Los patitos no pueden comer trozos grandes. Tenía 3 años, tal vez 4, poniéndose de puntillas para alcanzar por encima de la cerca. Su pequeña mano se había deslizado en la mía con total confianza. Te quiero más que a nadie, papi. Esas palabras resonaron a través de 28 años, mientras me sentaba solo en el desgastado banco de madera. Los patos nadaban cerca de la orilla, pero ninguna niña estaba parada a mi lado ahora. Ningún padre paciente explicando qué patos eran machos y cuáles hembras. Recordé haberle enseñado a andar en bicicleta justo aquí en este parque. Tenía 7 años, decidida pero asustada, insistiendo en que sostuviera el asiento mientras pedaleaba. Dimos vueltas y vueltas por el sendero, habiéndole quitado las ruedas de entrenamiento esa mañana en contra de los deseos de su madre. No me sueltes, papi. Promete que no me soltarás. Pero la solté eventualmente. La vi tambalearse y encontrar su equilibrio y alejarse de mí con pura alegría en su rostro. Ella había dado la vuelta, sin aliento por la emoción. ¿Me viste, papi? ¿Me viste andar sola? ¿Cuándo se había convertido esa niña alegre en la voz fría del teléfono? Cuando el «te quiero más que a nadie, papi» se transformó en «me lo llevé todo». La graduación de la escuela secundaria volvió en fragmentos. Valeria con su toga y birrete azul dando el discurso de despedida a un gimnasio lleno de padres orgullosos. Yo me había sentado en la primera fila, radiante, mientras ella hablaba sobre sueños y posibilidades, y el futuro brillando adelante. Mi padre me enseñó que el trabajo duro y la dedicación pueden superar cualquier obstáculo, había dicho esa noche. Toda la audiencia se había girado para sonreírme, el padre soltero que había criado a una hija tan exitosa. ¿Qué obstáculos estaba superando ahora robando mi jubilación? Su día de boda surgió después, no invitado y agudo. El baile de padre e hija en el salón comunal.
su vestido blanco girando mientras la guiaba por la pequeña pista. Pablo había sido un buen hombre entonces. Antes de que comenzara la bebida, antes de las discusiones que Matías escuchaba a través de las delgadas paredes del apartamento. Gracias por estar siempre ahí, papá. Me había susurrado al oído esa noche. No sé qué habría hecho sin ti. La había abrazado fuerte y prometido que siempre estaría ahí, a través de problemas matrimoniales y problemas de dinero, y criando a un nieto que necesitaba estabilidad, a través de todo, hasta esta mañana cuando siempre estar ahí significó tener mi lealtad recompensada con una devastación financiera total. La brisa de primavera llevaba el aroma de la hierba nueva y la posibilidad, pero todo lo que sentía era el peso de la memoria chocando contra la realidad presente. Cada sacrificio que había hecho, cada turno extra que había trabajado, cada dólar cuidadoso que había ahorrado, todo justificado por amor. Por una hija que acababa de demostrar que el amor no significaba nada para ella. ¿A dónde se fue esa niña pequeña, la que había agarrado mi mano y me había declarado el mejor papá del mundo? ¿Cuándo aprendió a mentir con tal facilidad practicada? A planear la traición mientras me miraba a los ojos y me pedía ayuda con el dinero del alquiler. Me sequé los ojos con el dorso de la mano y me levanté del banco. Los patos continuaron su nado eterno, sin inmutarse por el desamor humano. Algunas cosas permanecían constantes, al menos. Algunas cosas todavía tenían sentido. Caminando de regreso a la camioneta, me vi en el espejo lateral. La misma camisa de franela, el mismo rostro desgastado, pero algo fundamental había cambiado. El hombre que me devolvía la mirada estaba aprendiendo que el amor podía ser usado como un arma por las personas que más importaban. Conduje lentamente hacia casa, temiendo lo que me esperaba. La mochila de Matías todavía estaría colgada junto a la puerta principal desde ayer. Su juego de ajedrez extendido sobre la mesa de la cocina donde habíamos estado trabajando en un final difícil. Toda la evidencia de una vida que pensé que era segura y significativa. Mi llave dudó en la cerradura de la puerta principal. ¿Cómo entras a tu propia casa cuando todo lo que creías sobre tu familia acaba de ser destruido? ¿Cómo enfrentas a un nieto que aún no sabe que su madre lo ha abandonado? La llave giró y entré en lo que quedaba de mi vida normal. Adentro, la casa se sentía exactamente igual y completamente diferente. Colgué mi chaqueta en la percha de madera junto a la puerta, la misma percha que había usado durante 23 años. La sala de estar se extendía ante mí, llena de muebles que habían sido testigos de décadas de momentos familiares, ahora repentinamente huecos con un nuevo significado. Fotografías familiares alineaban la repisa de la chimenea como evidencia en un juicio que apenas comenzaba a entender. Caminé hacia ellas lentamente, atraído por rostros que me sonreían desde tiempos más felices. El marco más grande sostenía la foto de boda de Valeria de hace 13 años. Ella radiante en encaje blanco. Yo con mi único traje bueno. Ambos creyendo en futuros que nunca llegarían a pasar. Levanté el marco con manos temblorosas. Pablo parecía un buen partido en aquel entonces, con educación universitaria, trabajo estable en la compañía de seguros, educado y respetuoso durante nuestro primer encuentro. Yo había acompañado a mi hija por el pasillo de la iglesia, orgulloso de entregarla a un hombre que prometía amarla y protegerla. 3 años. Eso fue lo que duró su matrimonio antes de que las grietas comenzaran a mostrarse. Me senté en mi desgastado sillón de cuero, el que estaba posicionado perfectamente para ver televisión y vigilar la puerta principal. La foto de la boda permanecía pesada en mis manos, mientras los recuerdos inundaban de nuevo con dolorosa claridad. La primera señal había sido sutil. Los comentarios de Pablo sobre la cocina de Valeria durante las cenas de los domingos. Cariño, el pollo está un poco seco. Tal vez la próxima vez podrías... Siempre dicho con una sonrisa, siempre seguido de risas, pero yo había visto la forma en que el rostro de mi hija se tensaba con cada crítica suave. Luego vino el control financiero. Valeria tenía que pedir permiso para cada compra, justificar cada recibo del supermercado, explicar cada dólar gastado,
Había visto a mi hija segura de sí misma, la que dio el discurso de graduación, encogerse gradualmente hasta convertirse en alguien que se disculpaba por comprarle zapatos nuevos a Matías cuando los viejos se gastaban. Pero la mañana que cambió todo estaba grabada en mi memoria con perfecta claridad. 15 de octubre de 2022. Un martes. Yo estaba leyendo el periódico con un café cuando sonó el timbre de mi puerta a las 7:30 de la mañana. Valeria estaba en mi porche con la ropa de ayer, su ojo izquierdo hinchado y morado. Y Matías, de 3 años, aferrado a su pierna con el silencio aterrorizado que adoptan los niños cuando su mundo se vuelve peligroso. «Papá», Pablo me golpeó de nuevo. «Por favor, podemos quedarnos aquí, Matías y yo». De nuevo. La palabra me había atravesado como una cuchilla. ¿Cuántas veces había habido un «de nuevo» del que nunca supe? Por supuesto, cariño. Siempre eres bienvenida en casa, lo había dicho sin dudar, sin preguntas, sin condiciones ni expectativas. Simplemente abrí mis brazos y mi hogar y mi corazón para protegerlos de la tormenta de la violencia de Pablo. Eso es lo que hacía. Siempre. Cada vez que Valeria necesitaba ser rescatada, yo la rescataba. Cada vez que necesitaba dinero, yo lo proporcionaba. Cada vez que cometía un error, yo lo arreglaba. Cada vez que pedía ayuda, yo decía que sí. Cuando Pablo vació su cuenta corriente conjunta, antes de que ella pudiera solicitar el divorcio, yo contraté al abogado. Cuando no pudo pagar el primer mes de alquiler de su apartamento, yo lo cubrí. Cuando Matías necesitó ropa escolar y equipo deportivo y fiestas de cumpleaños, yo suministré todo sin quejas. Me encantaba ser necesitado. Me encantaba ser el padre confiable que podía resolver cualquier problema, enfrentar cualquier crisis, proporcionar cualquier pieza faltante. Ser el puerto seguro de Valeria le dio propósito y significado a mi jubilación, pero en algún lugar de toda esa entrega incondicional, le había enseñado que tomar de mí no tenía consecuencias, que mis recursos eran suyos por derecho en lugar de regalo, que mi amor significaba que nunca tenía que ser responsable de sus propias elecciones. Miré la foto de la boda, estudiando la sonrisa confiada de Pablo. Él también había sido alguien que tomaba a su manera. La diferencia era que su toma venía con violencia y amenazas, mientras que la mía venía con abrazos y tranquilidad. Pero ambos le habíamos enseñado a Valeria que no necesitaba rendir cuentas por sus acciones. El sonido de la música de videojuegos bajó desde arriba. Matías en su habitación, sin saber que su madre había robado toda la vida de su abuelo. Los ahorros habían desaparecido, sin saber que la base de su mundo seguro y estable acababa de ser destrozada. Puse la foto de la boda de nuevo en la repisa y tomé el siguiente marco. Mañana de Navidad, 2023. Valeria, Matías y yo alrededor del árbol, rodeados de regalos que yo había comprado y pagado. Todos sonriendo, todos felices. Ninguno de nosotros sabiendo que en 4 meses todo se derrumbaría. Cuando te quiero papá se convirtió en merezco este dinero más que tú. ¿Cuándo había aprendido mi hija que el amor era algo que podía explotar en lugar de algo que debía valorar? La respuesta se sentó pesada en mi pecho como una piedra. Yo le había enseñado. Cada rescate, cada fianza, cada sí incondicional había sido una lección de derecho. Cada vez que había suavizado sus errores, había evitado que aprendiera que las acciones tienen consecuencias. Yo la había habilitado, creado al monstruo que acababa de destruirme. Pasos se movieron por el piso de arriba, Matías levantándose de su silla de juego. En unos minutos bajaría a cenar, esperando la rutina normal de los martes por la noche, que habíamos mantenido durante 3 años. Tarea en la mesa de la cocina mientras yo cocinaba, partidas de ajedrez después de la cena, televisión antes de acostarse. ¿Cómo le dices a un chico de 15 años que su madre lo ha abandonado? ¿Que la mujer que se suponía debía protegerlo había elegido a un criminal sobre la estabilidad y seguridad de su propio hijo?
Me levanté de la silla sabiendo que no podía evitar esta conversación por mucho más tiempo. Matías merecía saber la verdad, incluso si esa verdad destrozaría su mundo tan completamente como el mío había sido destrozado. La casa se sentía más pequeña de repente, como si las paredes estuvieran presionando hacia adentro. Cada objeto familiar parecía burlarse de mí, con recordatorios de la vida que pensé que era real. La vida donde ser un buen padre significaba que todo saldría bien. Caminé hacia la cocina necesitando movimiento, necesitando algún tipo de acción para contrarrestar el peso de la comprensión que presionaba mis hombros como plomo. La cocina me recibió con una calidez familiar, encimeras de madera desgastadas que sostenían décadas de comidas familiares. La vieja estufa de gas que aún requería un fósforo para encenderse. La cafetera que gorgoteaba vida cada mañana a las 6 en punto. Necesitaba el consuelo de la rutina, el ancla de tareas simples que tenían sentido cuando nada más lo tenía. Saqué los granos de café del congelador y los medí en el molinillo. El zumbido agudo llenó el silencio, ahogando los sonidos del videojuego de arriba por 30 benditos segundos. Agua del grifo, filtro en su lugar, granos medidos con la precisión de 20 años de ritual matutino. La mesa de la cocina atrajo mi atención mientras el café comenzaba a prepararse. 4 sillas alrededor de un roble marcado, cada una guardando recuerdos. El lugar de Matías junto a la ventana donde hacía la tarea. Mi lugar en la cabecera, de espaldas a la estufa. La silla de Valeria frente a mí donde se había sentado hace solo 4 meses, presentando al hombre que destruiría nuestra familia. Papá, quiero que conozcas a Enzo. Es muy especial para mí. 15 de enero, una fría noche de domingo. Yo había estado cocinando un estofado, llenando la casa con el olor a comida reconfortante, cuando Valeria había traído a su nuevo novio a casa por primera vez. Enzo había entrado en mi cocina con una chaqueta de cuero negro a pesar del clima invernal, botas de motocicleta que dejaban marcas en mi piso limpio, y una sonrisa que nunca llegaba del todo a sus ojos. Tatuajes trepaban por su cuello en patrones oscuros que hablaban de tiempo en prisión y malas decisiones. Lindo lugar tiene aquí, señor Villalobos. Su voz tenía una suavidad que inmediatamente me puso en guardia. Gran sistema de seguridad, vecindario tranquilo, una configuración realmente cómoda la que tienen ustedes 3. Le había estrechado la mano ofrecida, sintiendo callos que venían del trabajo físico, notando la forma en que sus ojos catalogaban cada detalle de mi hogar. La televisión costosa en la sala de estar, las fotos familiares que mostraban 3 generaciones de estabilidad, los signos de seguridad financiera que nunca había pensado ocultar. Valeria había estado radiante de orgullo, colgándose de su brazo como una adolescente con su primer amor. Enzo ha tenido algunas malas rachas, papá, pero realmente ha dado un giro a su vida, ¿verdad, cariño? Absolutamente. Hermosa. El pasado es pasado. Ahora todo se trata del futuro. Durante la cena sus preguntas habían sido casuales pero directas. ¿Cuánto tiempo había trabajado en la fábrica? ¿Qué tipo de pensión recibían los trabajadores automotrices? ¿Era dueño de la casa por completo? ¿Estaba Valeria en alguna de mis cuentas? Yo había respondido cortésmente, mientras mis instintos gritaban advertencias. Algo fundamental estaba mal con este hombre, la forma en que tocaba el hombro de mi hija posesivamente, la forma en que sonreía al discutir mis arreglos financieros, la forma en que estudiaba nuestra casa como si estuviera calculando su valor. Pero Valeria estaba feliz, más feliz de lo que la había visto desde antes de que comenzara el abuso de Pablo. Se reía de las historias de Enzo, defendía sus bordes ásperos, explicaba sus comentarios crudos como honestidad, en lugar de falta de respeto. Después de que se fueron esa noche, me había quedado en este mismo lugar junto a la cafetera, lavando platos y tratando de convencerme de que mis preocupaciones eran solo paternidad sobreprotectora. Tal vez Enzo merecía una segunda oportunidad. Tal vez su pasado criminal, porque era obvio que tenía uno, realmente estaba detrás de él. A la mañana siguiente, mi vecino Tomás había pasado con su visita habitual de café de los martes.
Compañía interesante la que tuviste anoche, había dicho Tomás, acomodándose en la silla donde Enzo se había sentado. Reconocí esa motocicleta de la base de datos del departamento. Tomás había sido oficial de policía durante 15 años, el tipo de policía que conocía a cada alborotador en 3 condados. Su rostro curtido llevaba el peso de demasiadas llamadas de violencia doméstica e investigaciones de robo. Revisé sus placas después de que se fue, un tipo llamado Enzo Romero, historial más largo que mi brazo, robo, fraude, cargos de asalto, una verdadera joya. La taza de café se había congelado a mitad de camino hacia mis labios. ¿Qué tan malo? Bastante malo. 3 robos a tiendas de conveniencia en una ciudad vecina. Esquema de fraude con tarjetas de crédito que estafó a personas mayores con sus ahorros. Golpeó a un hombre hasta dejarlo inconsciente en una pelea de bar hace 2 años. El tipo es un depredador, Ricardo. Apunta a mujeres vulnerables, especialmente aquellas con recursos. Había dejado mi taza con manos temblorosas. ¿Qué debería hacer? Mantén a ese tipo alejado de tu familia. Cambia cualquier contraseña que pueda haber visto. Tal vez mueve algo de dinero a cuentas que Valeria no conozca. Este no es el tipo de hombre que cambia, no importa lo que le esté diciendo a tu hija. Pero no había hecho ninguna de esas cosas. En cambio, me había convencido de que Tomás estaba siendo demasiado sospechoso. Que Valeria merecía felicidad después del abuso de Pablo. Que interferir en su relación la alejaría como había alejado a 2 novios anteriores, con mis instintos protectores. Había observado, esperado que el juicio de mi hija mejorara con el tiempo. Esperado que Enzo demostrara que mis preocupaciones estaban equivocadas. Esperado que el amor fuera suficiente para mantener a nuestra familia segura. 3 meses de esperar mientras Enzo se mudaba a nuestra casa. Aprendía nuestras rutinas. Obtenía acceso a nuestra información. 3 meses de verlo encantar a Valeria mientras mi instinto gritaba que estábamos siendo casados. La cafetera pitó, devolviéndome al presente. Me serví una taza y me senté en mi lugar habitual, mirando la silla vacía donde Enzo había sonreído y planeado nuestra destrucción. Había tenido toda la información que necesitaba, la advertencia de un oficial de policía, evidencia documentada de comportamiento criminal, mis propios instintos diciéndome que este hombre era peligroso y no había hecho nada. El miedo me había paralizado. Miedo a perder el amor de Valeria. Miedo a ser visto como controlador como lo había sido Pablo. Miedo de que defender a mi familia de alguna manera me convirtiera en el villano. Ahora habíamos perdido todo porque había tenido demasiado miedo al conflicto para proteger lo que más importaba. Arriba, los sonidos del juego de Matías se detuvieron. Pasos cruzaron el piso sobre mi cabeza. La pausa para ir al baño que significaba que la hora de la tarea se acercaba. En 15 minutos, mi nieto bajaría esperando cena y normalidad. El tiempo se estaba acabando. La conversación que había estado temiendo no podía posponerse por más tiempo. Enjuagué mi taza de café en el fregadero, viendo las últimas gotas desaparecer por el desagüe. Todo estaba desapareciendo. Dinero, familia. La ilusión de que ser un buen hombre era suficiente para mantener seguras a las personas que amas. Pero Matías permanecía. Mi nieto, quien confiaba en mí para protegerlo. Todavía necesitaba saber la verdad sobre lo que su madre había hecho. Caminé de regreso hacia la sala de estar, preparándome para la conversación más difícil de mi vida. La sala de estar se sentía diferente al entrar de nuevo, cargada con el peso de la revelación que se acercaba. 5:45 en el reloj de pared. 15 minutos hasta la hora habitual de tarea de Matías. 30 minutos hasta nuestra rutina normal de cena. Rutina que nunca volvería a ser normal. Caminé entre el sofá y la mesa de centro, practicando palabras que no salían. ¿Cómo explicas la traición a un niño que todavía cree en la bondad de la familia? ¿Cómo destrozas la inocencia sin destruir la esperanza? Hijo, tu madre tomó nuestro dinero y se escapó. Demasiado duro, demasiado repentino. Matías, necesitamos hablar sobre algunos cambios. Demasiado vago,
demasiado aterrador en su incertidumbre. Tu madre ha tomado algunas decisiones que afectan a nuestra familia. Todavía no estaba bien. Nada se sentía bien. Arriba, la música del videojuego continuaba su melodía electrónica. Alguna aventura de superhéroes donde el bien siempre triunfaba sobre el mal, donde la justicia prevalecía y los héroes salvaban el día. La ironía cortaba profundo. Mi nieto estaba jugando a ser un héroe mientras los verdaderos villanos ya habían escapado con su botín. Me senté en el sofá y luego me levanté de nuevo. Me senté en mi sillón y luego me moví de nuevo al sofá. La casa se sentía demasiado pequeña para la conversación que necesitábamos tener, pero demasiado grande para el vacío que esa conversación crearía. A través del techo podía escuchar la rutina de Matías desarrollándose con precisión predecible. El chirrido de su silla de escritorio mientras se alejaba de la computadora. Pasos hacia el baño. La descarga del inodoro. Agua corriendo en el lavabo. Los sonidos familiares de un joven de 15 años preparándose para pasar del juego al trabajo. Mi mente corría a través de diferentes enfoques. ¿Debería entrar en el tema con preguntas suaves sobre su madre? ¿Comenzar con garantías sobre su seguridad y futuro? ¿Liderar con las implicaciones prácticas antes de revelar la traición emocional? El reloj de abuelo en la esquina hacía tic-tac constantemente, marcando un tiempo que se sentía demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Cada minuto nos acercaba al momento en que el mundo de Matías cambiaría para siempre. Cada segundo me daba más tiempo para dudar de cada palabra que había planeado decir. A las 5:50 su silla de juego crujió de nuevo. La pausa de un juego guardado en progreso. Pronto apagaría la computadora y reuniría sus libros escolares. La rutina del martes que habíamos mantenido durante 3 años estaba a punto de comenzar por última vez. Me moví al pie de la escalera, con la mano descansando en la desgastada barandilla de madera. Mi abuelo había construido estas escaleras en 1952, cuando las familias permanecían unidas a través de las dificultades, cuando los niños podían confiar en que sus padres los protegerían en lugar de abandonarlos. Abuelo, bajaré en 5 minutos. La voz de Matías llevaba la calidez casual de un niño que creía que su mundo era seguro. Un niño que no tenía ninguna razón para dudar de que la noche del martes se desarrollaría como cualquier otra noche de martes de los últimos 3 años. Tómate tu tiempo, hijo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Los sonidos de la preparación de la tarea comenzaron arriba. Cremalleras de mochilas, páginas de libros de texto, el crujido de papeles siendo organizados. Matías era un buen estudiante, metódico y responsable de maneras que me enorgullecían. Había heredado la inteligencia de su madre, pero, de alguna manera, evitó su impulsividad. Al menos, esperaba que lo hubiera hecho. De pie en la base de las escaleras, me di cuenta de cuánto había dado por sentado. El simple placer de un nieto haciendo la tarea mientras la cena se cocinaba en la estufa. La cómoda rutina de ayudar con problemas de álgebra y escuchar historias sobre amigos de la escuela. La suposición de que mañana traería otra noche normal en una vida construida sobre la estabilidad y la confianza. Todo eso estaba a punto de cambiar. El reloj de pared marcaba las 5:55. El tiempo era un río fluyendo hacia una cascada, llevándonos a ambos hacia un momento que no podía ser evitado ni retrasado. En mi bolsillo, mi teléfono permanecía en silencio, sin llamadas perdidas de Valeria, sin mensajes de texto explicándose, sin cambio de opinión de último minuto. Ella se había ido. Realmente, verdaderamente ido. Y Matías necesitaba saberlo. Me aclaré la garganta y llamé escaleras arriba, mi voz llevando más peso de lo habitual. «Matías, ¿puedes bajar un minuto? Necesitamos hablar». Una pausa en el barajear de papeles. «Claro, abuelo. Solo déjame terminar de guardar mi archivo de tarea». Los sonidos familiares de una computadora siendo apagada correctamente. Matías era cuidadoso con la tecnología. Nunca perdía trabajo por errores descuidados. Otro rasgo que lo hacía diferente de su madre, quien siempre había sido impulsiva y descuidada con cosas importantes. Pasos cruzaron el piso sobre mi cabeza,
moviéndose hacia la parte superior de las escaleras. En 30 segundos, tal vez menos, mi nieto aparecería en la cima de esos escalones con su sonrisa habitual y una pregunta casual sobre los planes para la cena, y yo tendría que encontrar las palabras para decirle que su madre había elegido a un criminal sobre el bienestar de su propio hijo, que la mujer que se suponía debía amarlo más en el mundo, lo había abandonado por dinero, y un nuevo comienzo con un hombre que veía a los niños como obstáculos a superar. Los pasos llegaron a la parte superior de las escaleras. Vi la punta de su zapatilla en el primer escalón, luego otro escalón abajo. Mi corazón martillaba contra mis costillas mientras me preparaba para destruir la inocencia del chico que había ayudado a criar durante 15 años. Aquí vamos. ¿Hora de la verdad? Matías apareció al pie de las escaleras con su paso fácil habitual, pero algo en su expresión detuvo mis palabras ensayadas antes de que pudieran formarse. Sin confusión, sin curiosidad casual sobre por qué su abuelo se veía tan serio. Solo ojos tranquilos y conocedores que contenían demasiada comprensión para un joven de 15 años. Se sentó a mi lado en el sofá sin que se lo pidiera, posicionándose lo suficientemente cerca para consolar, pero no tan cerca como para agobiar. El gesto de alguien preparándose para una conversación difícil en lugar de alguien caminando hacia una a ciegas. Alcancé su mano, preparándome para dar el golpe suave que había practicado. Hijo, necesito decirte algo importante sobre tu madre. Abuelo, ya lo sé. Su voz no llevaba sorpresa, ni conmoción, solo una tranquila resignación mezclada con algo que parecía sospechosamente determinación protectora. Ella tomó todo el dinero y se fue con Enzo, ¿verdad? Las palabras me golpearon como agua fría. Mi boca se abrió y luego se cerró. ¿Cómo? ¿Cuándo te enteraste? Los escuché planeándolo el lunes por la noche. Matías se giró para mirarme directamente, su rostro joven serio más allá de sus años. Estaba buscando un vaso de agua alrededor de la medianoche, cuando escuché voces en la habitación de mamá. La puerta estaba entreabierta y hablaban sobre cuentas bancarias y escapar limpios. Mi mente retrocedió. 24 horas, lunes por la noche. Mientras yo dormía plácidamente en mi cama, confiando en que mi familia estaba segura bajo mi techo, mi hija había estado tramando mi destrucción justo al final del pasillo. ¿Lo sabes desde el lunes? La línea de tiempo hizo que mi cabeza diera vueltas. Pero fuiste a la escuela ayer por la mañana como si nada estuviera mal. Hiciste la tarea, cenaste conmigo. No podía decírtelo entonces. La voz de Matías ganó fuerza, el tono de alguien que había pensado cuidadosamente en su razonamiento. Necesitaba tiempo para averiguar cómo arreglarlo primero, y quería que tuvieras un día normal más antes de que todo cambiara. Se levantó de repente y caminó hacia su mochila junto a la puerta principal. Mi nieto había estado cargando esta carga solo durante 36 horas, protegiéndome de la angustia, mientras yo me preocupaba por protegerlo de la misma verdad. Pero no te preocupes, abuelo. Matías regresó con una carpeta manila y varias hojas de papel. Ya me encargué de ello. ¿Encargarte de qué, exactamente? Extendió los papeles en la mesa de centro entre nosotros, con la organización metódica de alguien presentando pruebas. La primera hoja era una fotografía impresa, granulada en blanco y negro de lo que parecía una impresora de computadora escolar. Una foto policial de Enzo con S. Busca, impreso en letras negritas en la parte superior. Enzo robó la tienda de la esquina de Murphy el martes pasado, 1 de abril. Matías señaló la fecha en el cartel de S. Busca. Encontré esto en el sitio web del Departamento de Policía. Lo buscan por robo a mano armada y hay una recompensa. Miré la cara familiar que me devolvía la mirada desde el papel. El mismo hombre que se había sentado en mi mesa de cocina, haciendo preguntas sobre mi pensión y mi sistema de seguridad. El mismo hombre que mi hija había elegido sobre la seguridad de su familia. ¿De dónde sacaste esto? Lo imprimí durante el almuerzo en la escuela ayer. La señora Hernández nos deja usar el laboratorio de computación para proyectos de investigación. Matías pasó a la siguiente página,
Notas escritas a mano en su cuidadosa letra de adolescente. Después de escuchar su plan el lunes por la noche, no podía dormir, así que investigué todo lo que pude encontrar sobre Enzo Romero. Las notas eran exhaustivas y organizadas. Fechas de arrestos anteriores, detalles de artículos de noticias sobre el robo a Murphy, referencias cruzadas entre diferentes casos criminales. Mi nieto de 15 años había realizado una investigación de antecedentes más exhaustiva que la que yo jamás había intentado, y sé exactamente a dónde fueron. Matías señaló una dirección escrita en la parte inferior de sus notas. Calle del Carril 2847, en la capital, cerca de la Universidad Estatal. Escuché a mamá mencionarlo cuando pensaban que estaba dormido. ¿Cómo recuerdas la dirección con tanta precisión? La escribí tan pronto como la escuché. Luego la busqué en la vista de calle de los mapas para asegurarme de que fuera real. Metió la mano en la carpeta y sacó un mapa impreso con la dirección rodeada en tinta roja. Eran mapas, antecedentes penales, análisis de línea de tiempo, incluso fotografías del edificio de apartamentos que había encontrado en línea. Matías había abordado esta crisis con la minuciosidad sistemática de un detective. Todo mientras mantenía la fachada de un adolescente normal, siguiendo su rutina diaria. Hijo, este es un trabajo increíble, pero ¿por qué no me dijiste nada de esto ayer? Podríamos haberlos detenido antes de que tomaran el dinero. La expresión de Matías se volvió más seria, porque sabía que intentarías convencer a mamá de que no se fuera. Siempre intentas arreglar las cosas con ella, incluso cuando ella no quiere que se arreglen, y si se hubiera quedado, simplemente habría encontrado otra forma de aprovecharse de ti más tarde. La verdad de esa observación dolió más de lo que quería admitir. Él tenía razón. Si hubiera sabido sobre su plan de antemano, habría confrontado a Valeria, tratado de razonar con ella. Probablemente le habría ofrecido parte del dinero voluntariamente solo para mantener a la familia unida. Pero hice algo mejor que detenerlos. La voz de Matías llevaba una nota de orgullo que lo hacía sonar mayor que sus años. Llamé a la línea directa de la policía esta mañana antes de la escuela. Les dije exactamente dónde encontrar a un fugitivo buscado. Les di la dirección, describí su auto, todo. Me entregó el último pedazo de papel, un número de confirmación escrito con su letra, junto con la hora de la llamada. 9:45 de la mañana. Martes 8 de abril. Denuncia anónima sobre Enzo Romero buscado por robo a mano armada. Me recosté contra los cojines del sofá, abrumado por la magnitud de lo que mi nieto había logrado. Mientras yo había estado tropezando a través de mi día en shock y confusión, él había estado ejecutando un plan que podría traer tanto justicia como recuperación a nuestra crisis familiar. Matías, eres más valiente y más inteligente de lo que cualquiera de tu edad debería tener que ser. Aprendí mirándote, abuelo. Su voz no llevaba jactancia, solo simple verdad. Me enseñaste que cuando alguien amenaza a tu familia, la proteges. Eso es todo lo que estaba haciendo. Pero él me había protegido mejor de lo que yo jamás había logrado protegerlo. Mientras yo había habilitado las elecciones egoístas de su madre durante años, mi nieto de 15 años había visto la situación claramente y actuó con inteligencia decisiva. ¿Por qué no me dijiste antes hoy, sin embargo, cuando llegué a casa del banco tan molesto? La expresión de Matías se volvió más suave. Podía ver que ya estaba sufriendo lo suficiente, y no estaba seguro de que la policía actuara rápidamente. No quería ilusionarte si no salía nada de la denuncia. Me había estado protegiendo de la decepción, incluso mientras trabajaba para resolver la crisis que yo no podía manejar. La inversión de roles era completa. Mi nieto se había convertido en el protector, y yo me había convertido en el que necesitaba protección. El sonido de mi teléfono sonando cortó el momento, agudo e inesperado en la habitación tranquila. Miré el teléfono, luego de vuelta a la cara expectante de Matías. Probablemente deberíamos contestar eso. Todavía no. La mano de Matías tocó mi brazo suavemente. Déjame explicar el resto primero. Dejé el teléfono a un lado, dejándolo sonar hasta el correo de voz. Mi nieto se había ganado el derecho de terminar su historia sin interrupción.
Preguntaste por qué no te lo dije antes. Matías organizó sus papeles en una pila ordenada, ganando tiempo para encontrar las palabras correctas. La verdad es que había estado viendo a mamá aprovecharse de ti durante años, y estaba cansado de verte salir lastimado. Se recostó contra el sofá, luciendo repentinamente muy joven a pesar de sus acciones maduras. ¿Recuerdas la Navidad pasada cuando prometió ayudar a pagar los comestibles, pero luego gastó todo su cheque en ese bolso? Y tú solo sonreíste y dijiste que estaba bien, que nos las arreglaríamos. Lo recordaba. Valeria había estado tan emocionada con el bolso de diseñador que había encontrado en oferta, justificando el gasto alegando que necesitaba algo profesional para entrevistas de trabajo. Entrevistas que nunca se materializaron para trabajos que nunca buscó seriamente. O cuando pidió prestados $300 para la ropa escolar de Matías, pero luego la vi usando botas nuevas que costaban el doble de eso. La voz de Matías llevaba el tono paciente de alguien que había estado haciendo observaciones cuidadosas durante mucho tiempo. Nunca pediste que te devolviera el dinero. Nunca le hiciste explicar dónde estaban sus prioridades. El patrón que describió era preciso y doloroso. Cada vez que Valeria había pedido ayuda, yo la había proporcionado sin preguntas, sin rendición de cuentas, sin ninguna expectativa de que ella contribuyera al hogar que la apoyaba. Amo a mamá, abuelo, pero te amo más a ti. La simple declaración me golpeó más fuerte que cualquiera de sus investigaciones cuidadosas o planificación estratégica. Eres quien se asegura de que desayune todos los días. Eres quien ayuda con mi tarea y viene a mis torneos de ajedrez. Y recuerda cuando tengo exámenes. Él tenía razón. Mientras Valeria vivía en nuestra casa, yo había sido quien proporcionaba el cuidado diario, el apoyo emocional y la orientación práctica que Matías necesitaba. Su madre había sido más como una dependiente adicional que una socia en su crianza. Cuando los escuché planeando robar tu dinero, me di cuenta de que esta era mi oportunidad de protegerte por una vez, en lugar de ser siempre el que es protegido. La voz de Matías se volvió más fuerte, más segura. Has pasado 15 años cuidándome. Era hora de que yo te cuidara a ti. La inversión de roles todavía se sentía desorientadora, pero no podía negar la competencia que demostró. Mientras yo había estado paralizado por el shock y la traición, mi nieto había investigado la situación, identificado soluciones y tomado medidas decisivas. No podía dejar que te hicieran daño nunca más. La voz de Matías bajó casi a un susurro. Eres todo lo que tengo que realmente importa. Me acerqué y lo abracé con fuerza, a este chico que se había vuelto más adulto que su madre adulta. Sus brazos me envolvieron con una fuerza sorprendente, y por un momento, solo éramos abuelo y nieto aferrándonos el uno al otro en los restos de nuestra familia rota. Vamos a estar bien, ¿sabes? Dije contra la parte superior de su cabeza. Solo tú y yo. Hacemos un buen equipo. Mejor de lo que nunca fuimos con mamá cerca. Su voz estaba amortiguada contra mi hombro, pero podía escuchar el alivio en ella. Siempre me preocupó que hiciera algo como esto eventualmente. Al menos ahora sabemos dónde estamos parados. Cuando nos separamos, ambos teníamos lágrimas en los ojos, pero se sentían más como lágrimas de alivio que de dolor. La crisis había despojado las ilusiones, pero también había revelado la fuerza de lo que quedaba. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Matías, acomodándose de nuevo a mi lado en el sofá. Si la policía los arresta, ¿recuperamos el dinero? No conozco el proceso legal, admití, pero incluso si no recuperamos ni un centavo, descubriremos cómo arreglárnoslas. Tengo mi pensión, y tú tienes una buena cabeza sobre tus hombros. Entre los dos, podemos manejar lo que venga después. Matías asintió, pero podía ver la preocupación práctica en sus ojos. Los chicos de 15 años no deberían tener que preocuparse por las finanzas del hogar, pero este chico de 15 años en particular se había ganado el derecho a conversaciones honestas sobre nuestra situación. ¿Vamos a tener suficiente dinero?, preguntó en voz baja, para comestibles y servicios públicos y todo eso. La pregunta era práctica e inmediata,
El tipo de preocupación que mantenía a los adolescentes despiertos por la noche, cuando no deberían tener que pensar en tales cosas. Pero también revelaba cuánto entendía sobre nuestra nueva realidad. Comencé a responder. Luego me detuve cuando surgió un recuerdo. Algo que había olvidado en toda la crisis y revelación de las últimas horas. Algo que podría aliviar al menos parte de su preocupación sobre nuestro futuro inmediato. ¿Sabes qué, Matías? Me levanté del sofá, la energía regresando a mi cuerpo cansado. Acabo de recordar algo arriba. Sus ojos curiosos siguieron mi movimiento. ¿Qué tipo de cosa, abuelo? Sonreí por primera vez desde que descubrí la cuenta bancaria vacía. El tipo de cosa que tu madre nunca supo que existía. Espera aquí un minuto, le dije a Matías mientras me dirigía a las escaleras. Necesito revisar algo en mi habitación. ¿Debería ir contigo? Comenzó a levantarse del sofá. En realidad, sí, deberías ver esto. Subir las escaleras se sentía diferente ahora, más ligero de alguna manera a pesar del largo día de peso emocional. Matías me siguió de cerca, su curiosidad evidente en la forma en que subía los escalones, de 2 en 2, para mantener el ritmo de mi repentina urgencia. Mi habitación ocupaba la esquina trasera del segundo piso, modestamente amueblada con el tipo de piezas prácticas que me habían servido bien durante 23 años en esta casa. La cama doble con su marco de roble desgastado, la cómoda llena de fotografías familiares y necesidades cotidianas, la mesita de noche que sostenía mis anteojos de lectura y el pequeño reloj digital que me despertaba a las 6 de la mañana cada mañana. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Matías mientras me arrodillaba junto a la cama. Póliza de seguro. Me estiré debajo del marco de la cama, buscando la caja de almacenamiento de metal que había colocado allí hace 2 años. No del tipo que compras a una compañía, del tipo que creas tú mismo. La caja se deslizó fácilmente, más pesada de lo que sugería su tamaño. Metal gris simple con un pestillo simple. El tipo de contenedor de almacenamiento a prueba de fuego que se vende en tiendas de suministros de oficina para proteger documentos importantes. La había comprado específicamente para este propósito, aunque esperaba no necesitar nunca lo que contenía. Llevé la caja a la cama y la puse sobre el edredón azul descolorido. Matías observó con creciente anticipación mientras alcanzaba detrás de la foto enmarcada de su abuela en mi mesita de noche y recuperaba una llave pequeña. Tu madre pasaba por esta habitación todos los días durante 3 años, expliqué, insertando la llave en la cerradura de la caja. Nunca preguntó qué había aquí o por qué lo mantenía cerrado. La tapa se abrió para revelar pilas ordenadas de billetes, principalmente de 20 y 50 con algunos de 100 mezclados. Dinero organizado por denominación y mantenido junto con bandas elásticas, el resultado de 2 años de cuidadoso ahorro a pequeña escala. Los ojos de Matías se abrieron de par en par. ¿Cuánto hay ahí? Contemos y veamos. Saqué la primera pila y comencé a separar los billetes. Billetes de $20, 40, 60, 80, 100. El ritual familiar de contar dinero se sentía diferente cuando representaba seguridad en lugar de pérdida. Pila por pila. Organizamos el efectivo en la cama. Algunos billetes estaban crujientes y nuevos, otros gastados por la circulación, pero todos representaban pequeños depósitos mensuales que había hecho de mi pensión, sin el conocimiento de Valeria. 1,200 en billetes de 20, anuncié, pasando a la siguiente pila, 800 en billetes de 50 y 1,200 en billetes de 100. Conté la pila final 2 veces para estar seguro. Total, $3,200. Matías miró el dinero esparcido por la cama como si no pudiera creer del todo que fuera real. Has estado escondiendo esto todo el tiempo. No escondiendo, protegiendo. Comencé a reorganizar los billetes de nuevo en sus pilas originales. Mi abuelo vivió la Gran Depresión. Me enseñó a nunca poner todos tus huevos en una sola canasta. Siempre ten algo apartado que nadie más sepa. La sabiduría del anciano había parecido anticuada en el mundo moderno de bancos y depósitos directos, pero acababa de demostrar ser invaluable.
Mientras Valeria había limpiado cada cuenta que conocía, nunca había descubierto el fondo de emergencia que nos mantendría a flote. ¿Por qué mamá no sabía de esto? Porque en algún lugar de mi instinto, sabía que este día podría llegar. La admisión se sintió dolorosa pero necesaria. Amo a tu madre, pero he visto cómo toma decisiones egoístas durante años. Alguna parte de mí reconoció que su acceso a mis recursos necesitaba límites. Matías me ayudó a devolver el dinero a la caja de almacenamiento, sus movimientos cuidadosos y respetuosos. ¿Así que estamos bien en realidad? Quiero decir, realmente bien, por varios meses al menos. Cerré la caja y devolví la llave a su escondite, lo suficiente para averiguar nuestros próximos pasos, tomar algunas decisiones sobre el futuro, tal vez incluso recuperar algo de lo que fue robado si la policía tiene éxito. El alivio en el rostro de mi nieto valía más que todo el dinero en la caja. Por primera vez desde esta mañana, parecía un chico de 15 años de nuevo en lugar de un adolescente obligado a cargar con cargas de adultos. ¿Podemos bajar ahora?, preguntó Matías. Quiero terminar de preparar el juego de ajedrez que nunca llegamos a jugar. Ajedrez. La actividad normal de la noche que habíamos mantenido durante 3 años, la rutina cómoda que representaba estabilidad y conexión. La idea sonaba perfecta después de un día de crisis y revelación. Absolutamente. Levanté la caja de almacenamiento. Déjame poner esto de nuevo donde pertenece, y luego veremos si has mejorado tu estrategia final desde la semana pasada. Bajar las escaleras juntos, caja de dinero en mano, se sintió como descender de la crisis a la recuperación. La casa todavía contenía los mismos muebles, las mismas fotografías, los mismos recuerdos de la vida familiar que había incluido a Valeria. Pero ahora se sentía como un hogar para 2 en lugar de 3, y de alguna manera eso se sentía más honesto que lo que teníamos antes. En la sala de estar, Matías ya estaba sacando el juego de ajedrez de madera de su gabinete, organizando las piezas en la mesa de centro con la eficiencia practicada de alguien que había hecho esto cientos de veces antes. El ritual familiar de colocar peones y posicionar piezas mayores proporcionó exactamente el tipo de actividad normal que ambos necesitábamos. Puse la caja de almacenamiento en la repisa de la chimenea junto a las fotografías familiares, un recordatorio tangible de que la seguridad y la planificación podían coexistir con el amor y la generosidad. Luego me acomodé en mi silla habitual frente a la posición de Matías en el sofá. Tu turno, abuelo. Pero antes de que pudiera tocar una pieza, el teléfono sonó de nuevo, su tono agudo cortando nuestro momento de pacífica normalidad. Las piezas de ajedrez quedaron abandonadas entre nosotros, mientras miraba el teléfono sonando. 8:30 de la noche era tarde para llamadas casuales en nuestro tranquilo vecindario. El timbre mecánico del viejo teléfono parecía más fuerte de lo habitual, más insistente, cortando el cómodo silencio que finalmente habíamos logrado. Matías levantó la vista del tablero de ajedrez, sus ojos encontrándose con los míos con comprensión compartida. Ambos sabíamos quién estaba llamando. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia la mesa lateral donde el teléfono negro exigía atención. El auricular se sentía pesado en mi mano mientras lo levantaba hacia mi oído, preparándome para la tormenta que sabía que venía. ¿Hola? ¿Papá? ¿Cómo pudiste traicionarme así? La voz de Valeria explotó a través del auricular tan fuerte que Matías pudo escuchar cada palabra desde el otro lado de la habitación. Enzo está arrestado. La policía se llevó todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sostuve el teléfono ligeramente alejado de mi oído, haciendo un gesto para que Matías se quedara quieto y callado. Mi nieto necesitaba escuchar esta conversación. Necesitaba entender las consecuencias de su valiente acción, pero también necesitaba protección de la ira de su madre. ¿Dónde estás, Valeria? ¿Estás a salvo? ¿A salvo? Estoy quebrada y sola por tu culpa. Su voz se quebró con furia y desesperación. La policía sabía exactamente dónde encontrarnos. Tenían nuestra dirección, sabían sobre el dinero, todo. Tú los llamaste, ¿verdad?
No me mientas. El momento había llegado. Podía exponer la participación de Matías, echarle la culpa a un chico de 15 años que había actuado por amor y protección. O podía proteger a mi nieto de la ira de su madre, aceptando la responsabilidad de hacer lo que tenía que hacerse. Sí, la palabra salió firme y clara. Yo los llamé. El silencio se extendió a través de la línea por varios segundos. Luego la voz de Valeria regresó, más baja pero de alguna manera más peligrosa. No puedo creer que entregarías a tu propia hija a la policía. Robaste los ahorros de toda mi vida y te escapaste con un criminal. Mantuve mi voz tranquila, objetiva. Ese dinero era todo lo que tenía, Valeria. Tomaste todo lo que había trabajado 42 años para ahorrar. Solo estaba ahí sentado en esas cuentas. No lo estabas usando. Era mi fondo de jubilación, mi seguridad, mi plan de respaldo para emergencias médicas y gastos inesperados. Cada palabra se sentía como un clavo siendo clavado en el ataúd de nuestra relación. No tenías derecho a tomarlo. Soy tu hija. Merecía algo mejor que vivir en ese pequeño pueblo, trabajando en empleo sin salida, nunca llegando a ninguna parte. La autocompasión en su voz era tan familiar como exasperante. Enzo podría haberme dado una vida real. Podríamos haber empezado de nuevo en otro lugar, con dinero robado y un hombre buscado por robo a mano armada. Él estaba tratando de cambiar. ¿La gente puede cambiar, papá? Miré a través de la habitación a Matías, quien estaba escuchando cada palabra con la atención enfocada de alguien aprendiendo lecciones duras sobre lealtad familiar y responsabilidad personal. Mi nieto había arriesgado todo para protegerme del egoísmo de esta mujer, y ahora ella estaba exigiendo simpatía por las consecuencias de sus propias elecciones. El dinero se ha ido, Valeria, confiscado como evidencia. Enzo está en la cárcel y tú estás exactamente donde tus elecciones te han llevado. Todo esto es tu culpa. Su voz se elevó a un chillido. Estoy sin hogar y sin un centavo porque no podía simplemente dejarme ser feliz. No podía dejar que destruyeras nuestra familia. Las palabras vinieron de lo profundo de mi pecho, de un lugar de dolor que había estado cargando durante meses. Abandonaste a tu hijo, robaste a tu padre y te escapaste con un criminal. Esas fueron tus elecciones, no las mías. A través del teléfono, podía escuchar ruido de tráfico de fondo. Valeria estaba llamando desde un teléfono público o el celular de otra persona, en algún lugar público, probablemente sin lugar a donde ir y sin dinero para necesidades básicas. La realidad de su situación finalmente la estaba alcanzando, pero todavía estaba culpando a todos excepto a sí misma. «Has arruinado todo», gritó. «Esta era mi oportunidad de felicidad real, y la destruiste». Sostuve el teléfono lejos de mi oído mientras su voz alcanzaba un volumen doloroso. Matías se había movido más cerca. Cerca, de pie justo detrás de mi silla, ofreciendo apoyo silencioso. La presencia de mi nieto me dio fuerza para decir lo que necesitaba decirse. «Protegí a mi familia», dije en voz baja. «De ti». La línea se quedó en silencio excepto por el sonido de la respiración entrecortada de Valeria. Cuando habló de nuevo, su voz era fría y mortalmente tranquila. «Esto no ha terminado». «¿Qué quieres decir con que esto no ha terminado?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta. «Quiero decir, no has escuchado lo último de mí». La voz de Valeria había cambiado de rabia gritona a algo más controlado y calculador. «Estoy varada aquí por lo que hiciste. Necesito dinero para recuperarme. El dinero que robaste se ha ido, confiscado por la policía. No puedo ayudarte con eso. Tienes otro dinero, tu pensión, tu cuenta de ahorros a la que no pude acceder. Envíame algo, cualquier cosa. Soy tu hija». La súplica llevaba el tono familiar de manipulación que había perfeccionado a lo largo de los años. La misma voz que me había convencido de pagar su alquiler, sus honorarios de abogado, sus facturas de tarjeta de crédito. La voz que me había entrenado para decir sí sin rechistar, para habilitar sin rendición de cuentas. Pero no esta noche, no después de todo lo que había sucedido. No,
La única palabra colgó en el aire entre nosotros como una puerta cerrándose de golpe. ¿Qué quieres decir con no? La incredulidad se deslizó en su voz. No tengo hogar. No tengo a dónde ir. No hay forma de comprar comida o encontrar refugio. Entonces deberías haber pensado en eso antes de robarle a tu familia y huir con un criminal. Me sorprendí a mí mismo de lo firme que permaneció mi voz. Esas son las consecuencias de tus elecciones, Valeria. No puedes simplemente abandonarme. Soy tu hija, y Matías es tu hijo. Miré a mi nieto que me miraba con orgullo y asombro. El niño que abandonaste sin pensarlo 2 veces. El chico al que estabas dispuesta a arrastrar a una vida de crimen e incertidumbre. Porque quieres un nuevo comienzo con un hombre que golpea a la gente hasta dejarla inconsciente en peleas de bar. Silencio. Luego, eso es diferente. Matías tiene 15 años. Puede cuidarse solo. Es un niño que necesita estabilidad, seguridad y adultos que pongan su bienestar por encima de sus propios deseos egoístas. Las palabras vinieron de meses de frustración y decepción reprimidas. Todo lo que has demostrado que no puedes proporcionar. Podría haber proporcionado mucho si no hubieras interferido. Enzo tenía planes. Enzo es un criminal de carrera que robó una tienda de conveniencia una semana antes de que robaras mi dinero. Sus planes implicaban usar fondos robados para financiar una vida construida sobre más crimen. Sentí la mano de Matías tocar mi hombro, un gesto de apoyo que me dio coraje para continuar. No habilitaré ese tipo de vida para ti ni para nadie más, ¿bien? Entonces lo resolveré yo misma. Pero no esperes que vuelva arrastrándome cuando cambies de opinión. Espero que lo resuelvas. Espero que encuentres una manera de construir una vida legítima, enmendar lo que has hecho, y tal vez algún día recuperar la confianza que has destruido. Mi voz se quebró ligeramente en las palabras. Pero no te enviaré dinero para hacer que las malas decisiones sean más fáciles. Estás eligiendo el dinero sobre tu hija. Estoy eligiendo el bienestar de mi nieto sobre tus deseos inmediatos. Estoy eligiendo la responsabilidad sobre la habilitación. Estoy eligiendo romper un patrón que nos ha lastimado a todos, incluyéndote a ti. La respiración en el otro extremo de la línea se volvió más trabajosa. Valeria estaba llorando ahora, pero las lágrimas sonaban enojadas en lugar de arrepentidas. Si así es como lo quieres, entonces bien. No esperes volver a verme nunca más. No esperes llamadas telefónicas, ni cartas, ni visitas. No esperes conocer a ningún nieto que pueda tener en el futuro. Has tomado tu decisión, y yo estoy tomando la mía. El ultimátum estaba diseñado para herir, para hacerme reconsiderar mi posición por miedo a la pérdida permanente. Pero sentado en mi sala de estar con Matías a mi lado, rodeado de evidencia de la vida estable y pacífica que habíamos comenzado a construir juntos, la amenaza se sintió más como una promesa que como un castigo. Si eso es lo que decides, Valeria, estaré triste, pero entenderé. La puerta siempre estará abierta si quieres regresar bajo diferentes circunstancias. Si estás lista para ser responsable, para enmendar, para contribuir en lugar de solo tomar. ¿Quieres decir si estoy lista para arrastrarme de vuelta sobre mis manos y rodillas y rogar perdón por tratar de construir una vida mejor? Quiero decir, si estás lista para reconocer que robar a tu familia y abandonar a tu hijo fueron elecciones incorrectas que lastimaron a las personas que te amaban, si estás lista para ganar confianza en lugar de exigirla. Bueno, no estoy lista para eso, y nunca lo estaré. Su voz se había vuelto fría y final. La hija que había criado, enseñado a andar en bicicleta, acompañado al altar y rescatado de un matrimonio abusivo. Estaba a punto de cortarse de nuestras vidas permanentemente, en lugar de aceptar la responsabilidad por sus acciones. Te amo, Valeria. Siempre lo haré, pero no habilitaré tus elecciones destructivas nunca más. Guárdatelo para alguien a quien le importe. La línea telefónica se cortó con el sonido áspero de un receptor siendo golpeado. Me quedé sosteniendo el teléfono silencioso por un largo momento, procesando la finalidad de lo que acababa de suceder. 38 años de ser el padre de Valeria acababan de terminar con un tono demarcado.
Los brazos de Matías me envolvieron desde atrás, un chico de 15 años ofreciendo consuelo a su abuelo tras la pérdida de una hija. Puse el teléfono de nuevo en su base y me giré para abrazarlo adecuadamente, ambos entendiendo que nuestra configuración familiar acababa de volverse permanente. Nos abrazamos en la tranquila sala de estar, rodeados de piezas de ajedrez y fotografías familiares, y el consuelo acumulado de un hogar que había resistido su peor tormenta y emergido más fuerte que antes. Pasaron 2 meses como páginas pasando en un libro de días ordinarios. La primavera dio paso a principios del verano, y la crisis de abril se desvaneció en un recuerdo lejano que rara vez se entrometía en nuestra rutina establecida. Matías terminó su segundo año con calificaciones que habrían enorgullecido a cualquier padre. Su mejor semestre desde la escuela secundaria logrado sin el estrés constante de las demandas financieras y el caos emocional de su madre. Descubrí el placer de ser abuelo a tiempo completo, cocinando el desayuno todas las mañanas, ayudando con la tarea todas las noches, asistiendo a eventos escolares sin preocuparme de si Valeria aparecería y causaría algún tipo de escena. Desarrollamos nuestro propio ritmo, compras de comestibles los martes, lecciones de ajedrez los jueves por la noche, proyectos de fin de semana en la casa que Matías abordaba con el entusiasmo de alguien finalmente seguro en su situación de vida. Los $3,000 que había escondido demostraron ser suficientes para nuestro estilo de vida cuidadoso. Mi pensión cubría los gastos básicos, y Matías contribuía tomando un trabajo de verano cortando césped en el vecindario. Había crecido en esos 2 meses, más seguro, comportándose como un joven que entendía su lugar en el mundo y el valor de sus contribuciones. Rara vez hablábamos de Valeria. Su ausencia se volvió tan natural como su presencia había sido disruptiva. La casa se sentía más grande sin su crisis constante, más pacífica sin la tensión subyacente de preguntarse cuándo la próxima emergencia agotaría nuestros recursos o reservas emocionales. El jueves 6 de junio por la tarde, yo estaba leyendo el diario local en mi silla habitual, mientras Matías trabajaba en su tarea de lectura de verano en la mesa de la cocina. Las ventanas estaban abiertas para dejar entrar el aire cálido y el sonido de los pájaros en el arce de afuera. Nuestra tranquilidad doméstica se había vuelto tan rutinaria que casi había olvidado lo preciosa que era. Los fuertes golpes en la puerta principal destrozaron la atmósfera pacífica como una roca a través del vidrio. Tanto Matías como yo levantamos la vista con sorpresa. Rara vez teníamos visitas inesperadas, y la mayoría de nuestros vecinos sabían llamar antes. Los golpes vinieron de nuevo, más insistentes, como si quienquiera que estuviera en nuestro porche estuviera decidido a no ser ignorado. Miré el reloj en la pared. 4 de la tarde. Demasiado temprano para visitas de cena, demasiado tarde para entregas matutinas. ¿Quién podría ser?, pregunté, más para mí mismo que para Matías. Tal vez es el cartero, sugirió Matías, aunque ambos sabíamos que el correo ya había sido entregado. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana del frente, inclinándome para ver el porche sin ser observado. Lo que vi me hizo congelarme en mi lugar, mi mano agarrando el borde de la cortina. Valeria estaba en nuestro escalón delantero, más delgada de lo que había estado en abril, usando ropa que parecía haber visto días mejores. Una sola bolsa de lona pequeña estaba a sus pies, todo lo que poseía aparentemente contenido en un paquete compacto. Mi hija había regresado. ¿Abuelo? Matías apareció a mi lado, con preocupación en su voz. ¿Qué es? Me alejé de la ventana, mi mente corriendo a través de posibilidades y complicaciones. 2 meses de paz, 2 meses de estabilidad, 2 meses de construir una vida que funcionaba para ambos, y ahora esto. Los golpes vinieron de nuevo, seguidos de una voz que reconocí pero deseaba no tener que escuchar. Papá, sé que estás ahí. Por favor, abre la puerta. Los ojos de Matías se abrieron de par en par al reconocer la voz de su madre. Su cuerpo se movió ligeramente, acercándose a mí en un gesto inconsciente de alianza y protección. Nos habíamos convertido en un equipo durante estos últimos 2 meses,
y sus instintos le decían que estuviera conmigo, en lugar de correr a saludar a la mujer que lo había abandonado. Caminé lentamente hacia la puerta principal, mi mano descansando en el cerrojo que había instalado la semana después de su llamada telefónica. Una cosa tan pequeña, pero representaba el límite que finalmente había aprendido a establecer. La elección de dejar entrar a la gente en nuestra vida, en lugar de simplemente permitirles tomar lo que quisieran. Mis dedos dudaron en la cerradura. Hace 2 meses, habría abierto esta puerta inmediatamente. La habría recibido de nuevo con alivio y preguntas, y probablemente dinero para cualquier crisis que la hubiera llevado a casa. Pero ese hombre había sido entrenado por décadas de habilitación y miedo a la pérdida. El hombre parado en esta puerta había aprendido algo diferente. Había aprendido que el amor a veces requería decir no, que proteger a las personas que más importaban podría significar decepcionar a las personas que exigían más, que la familia podía ser redefinida por elección y compromiso, en lugar de biología y obligación. Giré el cerrojo y abrí la puerta. Valeria estaba parada ante mí, y por un momento, ninguno de los dos habló. Se veía mayor, desgastada por cualquier experiencia que hubiera llenado sus 2 meses lejos de casa, pero sus ojos todavía tenían la misma mezcla de desafío y derecho, que la había llevado a robar mis ahorros de toda la vida y abandonar a su hijo. «Hola, papá». Detrás de mí sentí, más que vi, a Matías moverse más cerca, listo para apoyar cualquier decisión que tomara sobre la mujer que lo había dado a luz. Pero falló en ser su madre cuando más importaba. «Hola, Valeria». Ella miró más allá de mí para reconocer a su hijo, el chico que había dejado atrás sin pensarlo 2 veces, cuando sus sueños de dinero fácil y romance criminal la llamaron. «Hola, Matías». Mi nieto no dijo nada, pero sentí su presencia como un ancla, recordándome lo que habíamos construido juntos y lo que arriesgábamos perder si cometía los mismos errores que nos habían llevado a la crisis en primer lugar. Valeria nos miró a ambos, esperando una invitación que no llegó automáticamente esta vez. La puerta permaneció medio cerrada, mi cuerpo bloqueando la entrada fácil, mi elección aún no hecha sobre si nuestra paz, ganada con tanto esfuerzo, valía la pena arriesgar por la posibilidad de redención. ¿Puedo entrar? Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.